A veces no duele porque la persona se fue, duele porque tu mente no se fue con ella. Te despiertas y lo primero que haces no es abrir los ojos, es recordar. No recuerdas exactamente lo que pasó, recuerdas la sensación. Esa pequeña esperanza silenciosa de que hoy sí escribirá, de que hoy sí pensará en ti como tú piensas en esa persona desde que abriste los ojos. Y ahí empieza el día. No es un dolor escandaloso, no lloras todo el tiempo, no gritas, no haces escenas. Pero todo lo que haces está ocupado. Estás hablando con alguien y en realidad no estás ahí. Estás trabajando y cada pausa es una invitación para revisar el teléfono. Cualquier notificación acelera el corazón por una fracción de segundo y luego llega el pequeño vacío cuando no es esa persona. Y lo peor no es la ausencia, es la espera. Porque la espera te obliga a vivir a medias. No puedes avanzar, pero tampoco puedes soltar. Tu vida sigue, pero tu atención no. Te dices, solo quiero saber si aún le importo. Pero en realidad no buscas información, buscas alivio. Una respuesta corta te calma por horas. Un mensaje cariñoso te calma por días. Una llamada te calma por semanas. Y el silencio te desordena por dentro. No porque no puedas vivir sin esa persona, sino porque tu mente ha construido un lugar donde solo esa persona puede darte tranquilidad. Ahí comienza la dependencia emocional. No cuando amas, sino cuando tu paz depende de alguien que no controla tu mente, pero la habita. Empiezas a medir tu valor por su atención. Si responde rápido, te sientes importante. Si responde frío, te sientes insuficiente. Si tarda, tu cabeza empieza a llenar los espacios. Y tu cabeza es peligrosa cuando amas sin equilibrio. No imagina lo probable, imagina lo temido, seguro se está alejando. Tal vez ya no le gusto. Seguro hay alguien más. Y aunque no tengas pruebas, tu cuerpo reacciona como si fueran hechos. Te vuelves más atento, más disponible, más comprensivo, más paciente. No porque seas más amoroso, sino porque tienes miedo. Empiezas a dar lo que no te están pidiendo, esperando que así no se vayan. Te adaptas, te acomodas, te callas cosas que antes hubieras dicho con naturalidad. No lo notas al principio, crees que estás cuidando la relación. Pero lentamente, estás negociando tu tranquilidad. Dejas pasar detalles, aceptas actitudes que antes te incomodarían, justificas silencios largos, explicas su frialdad mejor que la propia persona. Y cuando alguien desde fuera te dice, no te está tratando bien, tú respondes, es que está pasando por mucho. En el fondo no estás defendiendo a la persona, estás defendiendo la idea de no perderla. Porque ya no temes su partida, temes la sensación que vendrá después. No es tanto extrañar, es enfrentar el espacio vacío donde antes vivía tu expectativa diaria. Tu mente ya creó un hábito, pensar en esa persona, y los hábitos emocionales son más fuertes que las decisiones racionales. Por eso no puedes simplemente decir, ya no pensaré más en él, ya no pensaré más en ella. No funciona así. Porque no estás luchando contra la persona, estás luchando contra un vínculo interno. Te has acostumbrado a consultar su existencia para sentirte estable. Cuando estás feliz, quieres contarlo primero ahí. Cuando algo sale mal, buscas consuelo ahí. Cuando tienes dudas, buscas validación ahí. Sin darte cuenta, esa persona se volvió tu regulador emocional. Y ahí es donde empieza el agotamiento. No por lo que la otra persona hace, sino por lo que tú haces mentalmente todo el día. Revisar, interpretar, recordar, imaginar, releer conversaciones, analizar el tono de un mensaje de 5 palabras durante horas. Tu cuerpo está en el presente, pero tu mente vive en una conversación imaginaria constante. Ensayas respuestas que nunca enviarás. Repites escenas pasadas buscando señales. Intentas descifrar intenciones invisibles. Y mientras tanto, tu propia vida pierde presencia. Comes sin notar el sabor. Escuchas sin oír, miras sin ver. No porque no seas fuerte, sino porque tu atención quedó atrapada. Esto no es amor profundo todavía, esto es apego ansioso. Es la necesidad de certeza emocional externa. Quieres saber que no te perderá. Quieres sentirte elegido continuamente. Quieres una seguridad que ninguna persona puede darte todos los días. Y sin darte cuenta, empiezas a perseguir. No físicamente siempre, pero mentalmente, constantemente. Piensas primero en escribir, luego en esperar, luego en revisar, luego en interpretar porque no respondió.
Tu día gira alrededor de reacciones. No decides tu estado emocional, lo decides según su conducta. Si está cercano, te expandes, si está distante, te encoges. Y lo más silencioso de todo, empiezas a perderte. No de golpe, no dramáticamente. Sutilmente. Dejas de hacer cosas que te gustaban porque no tienes energía, te cuesta concentrarte en tus propios proyectos, te cuesta disfrutar momentos donde esa persona no está. No porque no tengas vida, sino porque tu mente eligió un centro. Y cuando alguien se vuelve el centro de tu estabilidad emocional, el amor deja de ser encuentro y se convierte en necesidad. Aquí aparece la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. No ¿por qué me duele tanto?, sino ¿por qué mi paz depende de alguien que no puede controlarla? Porque en el fondo no necesitas a la persona. Necesitas la sensación que te da cuando está. La validación, la calma, la certeza momentánea. Y tu mente aprendió a asociar esa sensación exclusivamente con alguien externo. Por eso soltar no parece una opción, parece un vacío. Pero lo que realmente temes no es perder a la persona. Es enfrentarte al silencio interno que quedó cubierto por la obsesión. El problema del apego no es que pienses en alguien, es que no puedes dejar de hacerlo aunque quieras descansar. Hay un momento muy específico del día donde lo notas con claridad. Suele ser en la noche. Todo se calma, las distracciones se apagan, el ruido externo desaparece. Y de repente, la mente se abre como una habitación oscura. Ahí aparece. No la persona real, sino la versión que tu cabeza reconstruyó. Repasas la última conversación. Te preguntas si dijiste algo mal. Te preguntas si deberías escribir ahora o esperar. Ensayas un mensaje en silencio, lo borras mentalmente, lo vuelves a escribir. No estás conversando con alguien. Estás conversando con tu imaginación. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente de ese diálogo interno. Porque cada vez que imaginas una respuesta cariñosa, tu cuerpo reacciona. Sientes un pequeño alivio, un pequeño calor en el pecho, una tranquilidad momentánea. Tu cerebro empieza a asociar a esa persona con calma emocional, aunque la calma no venga de la realidad, sino de tu propia fantasía. Ahí nace la obsesión. No es intensa como en las películas. Es silenciosa. Es mirar el teléfono sin notarlo, es pensar solo revisaré una vez más, es abrir la conversación antigua sin motivo, es ver si está en línea, aunque no tengas nada que decir. No buscas comunicación. Buscas regulación emocional. Cada revisión es una dosis pequeña de esperanza y cada ausencia es un pequeño golpe de ansiedad. Entonces haces algo muy humano, pero muy doloroso. Intentas acercarte más. No porque quieras controlar, sino porque quieres seguridad. Te vuelves más atento, envías mensajes más largos. Compartes más de ti. Intentas sostener la conexión para que no se enfríe. Pero ocurre algo que duele confesar. Cuanto más necesitas, menos natural te vuelves. Empiezas a pensar cada palabra antes de enviarla. Te preguntas cuánto tardar en responder para no parecer desesperado. Te analizas mientras hablas. Ya no eres espontáneo, estás gestionando la posibilidad de que no te pierdan. Y la otra persona, aunque no lo diga, lo siente. No porque estés haciendo algo malo, sino porque la energía cambió. Antes compartías, ahora buscas confirmación. Antes disfrutabas la conversación, ahora esperas un resultado emocional de ella. Y cuando ese resultado no llega, aparece la ansiedad. La ansiedad no es miedo a la persona, es miedo a la incertidumbre. Tu mente quiere cerrar una historia que aún está abierta. Necesita saber si sí o si no, pero la realidad emocional casi nunca da respuestas tan claras. Entonces haces lo que la mente hace cuando no tiene certezas. Interpreta. Un punto final parece frialdad, un ok parece distancia, un tiempo largo sin responder parece rechazo. Y empiezas a reaccionar internamente a cosas que quizá ni siquiera significaban nada. Tu estado emocional cambia por detalles mínimos. Hoy te sientes tranquilo porque fue cariñoso. Mañana te sientes inquieto porque fue breve. Pasado mañana te sientes inseguro porque no escribió. Tu paz dejó de depender de ti. Ahora depende de estímulos externos variables. Aquí aparece algo muy importante y casi nunca se ve a tiempo. No te estás acercando más a la persona, te estás alejando de ti.
Porque para mantener la conexión, estás ignorando señales internas. Sientes incomodidad, pero no la expresas. Algo te duele, pero lo justificas. Algo no te gusta, pero lo toleras. No por debilidad, por miedo a romper la posibilidad. Empiezas a vivir en una especie de negociación silenciosa. Toleraré esto mientras no se vaya. Y eso crea cansancio. No el cansancio físico, el emocional. Ese que aparece cuando te das cuenta de que pasaste todo el día pendiente de alguien que no estaba pensando en ti con la misma intensidad. No es culpa de la otra persona. Es la asimetría de la inversión emocional. Tú colocaste tu atención en un solo punto, mientras su atención sigue distribuida en su propia vida. Y ahí nace el sobrepensamiento. Tu mente intenta compensar la falta de certeza creando escenarios. ¿Y si digo esto? ¿Y si espera que haga aquello? ¿Y si me alejo un poco, reaccionará? Sin notarlo, empiezas a diseñar estrategias. No para manipular, sino para no perder. Pero el problema es profundo. El amor no puede vivirse como estrategia. Cuando cada acción tiene un cálculo emocional, la conexión deja de ser presencia y se convierte en vigilancia. Te vigilan tus pensamientos, te vigila tu expectativa, te vigila el miedo. Ya no estás viviendo el vínculo, estás intentando sostenerlo. Y sostener algo con ansiedad siempre cansa más que perderlo. Porque perder duele una vez, pero necesitar duele todos los días. Llega un punto muy específico donde lo sientes. No disfrutas cuando hablan, te alivias. Y eso cambia todo. El alivio no es conexión. Es suspensión temporal del miedo. La conversación se convierte en medicina y cuando se acaba, vuelve el síntoma. Entonces buscas otra dosis. Otro mensaje, otra señal, otra confirmación. Sin darte cuenta, tu tranquilidad se volvió condicional. Estaré bien, si me escribe. Estaré tranquilo, si me responde. Y eso no es amor. Es dependencia emocional. No porque la otra persona te la haya impuesto, sino porque tu mente aprendió a descansar fuera de ti. El día que no escribe, tu mundo interno se agita. El día que está distante, tu energía cae. El día que está cercano, todo mejora. No cambió tu vida, cambió tu percepción. Y tu percepción ahora está anclada a alguien que no puede estar disponible cada vez que tu mente lo necesita. Aquí comienza la verdadera inquietud. No temes perder a la persona. Temes perder la fuente externa que calma tu diálogo interno. Porque cuando no hay mensajes, aparece el silencio. Y el silencio no duele por lo que falta afuera, duele por lo que aparece adentro. El silencio revela algo que evitabas ver. Cuando el teléfono no vibra, tu mente empieza a hablar más fuerte. No sobre la persona exactamente, sobre ti. Empiezan preguntas que no aparecen cuando hay atención externa. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué conmigo no funciona? Y sin darte cuenta, la historia deja de ser sobre la relación y se convierte en una evaluación personal. No solo extrañas, te cuestionas. Tu autoestima empieza a depender de interpretaciones. Si se acerca, te sientes valioso, si se aleja, te sientes reemplazable. Pero aquí hay algo muy delicado. La mente humana prefiere una explicación dolorosa antes que la incertidumbre. Por eso empiezas a asumir responsabilidades emocionales que no te pertenecen. Te convences de que si hubiera sido más interesante, más paciente, menos intenso, todo sería diferente. No porque sea verdad, sino porque te da una ilusión de control. Pensar depende de mí duele, pero tranquiliza, porque si depende de ti, puedes hacer algo para arreglarlo. Entonces aparece la conducta más silenciosa del apego, te corriges para ser querido. No te lo piden, no te lo exigen. Lo haces tú. Observas qué le gusta, qué tono usa, qué ritmo tiene y empiezas a ajustar tu forma de ser para coincidir. Te vuelves más prudente al opinar, menos espontáneo al bromear, más medido al expresar afecto. No porque hayas cambiado, porque tienes miedo de que tu versión natural no sea suficiente. Y ahí comienza una tensión interna muy profunda. Por fuera sigues siendo tú, pero por dentro estás en vigilancia constante. Vigilas cuánto escribes, vigilas si te notaste demasiado interesado, vigilas si tu último mensaje pudo incomodar. No descansas ni cuando no están hablando.
Tu mente se queda procesando. Relees conversaciones buscando pistas. Intentas encontrar en frases pasadas la certeza que no tienes en el presente. Pero la certeza emocional no se obtiene analizando a alguien. Se obtiene estando en paz contigo. Y ahora mismo, no lo estás. Porque el vínculo se volvió una especie de termómetro emocional. Tu temperatura interna sube y baja según su comportamiento. No importa cuánto intentes distraerte. Sales con amigos, pero comparas, trabajas, pero revisas, ves una película, pero piensas si esa persona la vería contigo. Tu mundo no se detuvo, pero perdió el centro. Todo lo conectas a la misma figura. No es que quieras pensar en ello, es que tu mente no encuentra dónde más apoyarse. Ahí aparece la sensación de vacío. No el vacío de soledad real, el vacío de desconexión contigo. Porque antes de conocer a esa persona, tu mente descansaba en tus propios hábitos, en tus propios intereses, en tus propios ritmos. Ahora tu atención tiene dueño externo. Y cuando no está, no sabes dónde colocarla. Por eso el silencio pesa tanto. No es solo la ausencia de mensajes, es la ausencia de dirección interna. Intentas llenar ese espacio. Escuchas música que te recuerda, revisas fotos antiguas, lees conversaciones completas desde el inicio. No buscas recordar. Buscas sentir otra vez la seguridad inicial. Ese momento donde todo parecía claro, donde no había dudas, donde no analizabas. Y aquí surge una verdad difícil. No extrañas solo a la persona, extrañas quién eras cuando no tenías miedo de perderla. Porque al principio no había apego, había presencia. No necesitabas respuestas constantes. No necesitabas confirmar cada emoción. Simplemente estabas. Pero con el tiempo algo cambió. No fue el cariño, fue la importancia que tu mente le asignó. Empezaste a colocar en esa relación más de lo que podía sostener. Tu tranquilidad, tu seguridad, tu validación. Y cualquier vínculo humano se vuelve frágil cuando carga el peso de tu estabilidad emocional. Porque ninguna persona puede regular permanentemente el mundo interno de otra. No por falta de amor, por naturaleza. Cada quien tiene sus tiempos, sus procesos, sus silencios. Pero cuando dependes, el silencio no se percibe como espacio, se percibe como abandono. Entonces reaccionas internamente. Aunque no escribas, aunque no reclames. Tu mente corre. Imagina escenarios negativos, prepara despedidas anticipadas. Construye explicaciones que nadie te dio. Te desgastas sin que nada haya pasado realmente. Y llega un momento muy claro. No estás sufriendo por lo que la persona hizo, estás sufriendo por lo que imaginas que podría pasar. El dolor deja de ser actual y se vuelve anticipado. Tu sistema emocional vive en alerta. Esperando un mensaje, esperando una señal. Esperando confirmar que aún importa. Pero cada espera prolongada te enseña algo, aunque no quieras verlo. No puedes obligar a alguien a estar emocionalmente disponible al ritmo de tu necesidad. Y entonces aparece una incomodidad nueva. Una intuición. Muy leve al inicio. No es enojo, no es rechazo. Es cansancio. No de la persona, de cómo te sientes siendo tú dentro de esta situación. Te das cuenta de algo en silencio. Ya no te duele solo la distancia, te duele la versión de ti que apareció. Esa versión que espera, que duda, que interpreta, que se calma solo cuando el otro aparece. Y por primera vez surge una pregunta diferente. No ¿cómo hago para que no se aleje? Sino ¿por qué yo me alejé tanto de mí? Esa pregunta no llega como una revelación intensa. Llega en un momento pequeño. Tal vez un día común, sin nada especial. Revisas el teléfono otra vez y sientes algo distinto, no ansiedad exactamente. Un cansancio tranquilo. No porque hayas dejado de querer, sino porque notas cuánto esfuerzo interno te está costando. Empiezas a observarte. Te ves esperando un mensaje que no llega y por primera vez no te justificas, solo te miras. Te das cuenta de cuántas veces interrumpiste tu propia vida para mirar una pantalla, cuántas veces cambiaste tu estado emocional por algo externo, cuántas decisiones del día giraron alrededor de alguien que ni siquiera sabía que estaba ocupando tu mente. Y no sientes rabia hacia la persona. Sientes una especie de compasión hacia ti. Porque entiendes algo silencioso. No estabas intentando amar,
Estabas intentando no perder. Y eso cambia la forma en que vives cualquier vínculo. Cuando temes perder, no actúas libremente, actúas cuidadosamente. No dices lo que realmente sientes. Dices lo que crees que mantendrá la conexión. No haces lo que realmente quieres. Haces lo que no arriesga el interés del otro. Y poco a poco tu autenticidad se vuelve secundaria. Empiezas a anticiparte. Antes de escribir, imagina su reacción. Antes de proponer un encuentro, evalúa si parecerá demasiado. Antes de expresar algo que te molestó, decides callarlo. No porque no tengas voz, porque tu tranquilidad depende de su permanencia. Entonces comprendes algo incómodo. No necesitas más amor de esa persona. Necesitas recuperar tu estabilidad. Porque el problema nunca fue cuánto te quería, fue cuánto te abandonabas para sostener la posibilidad. Te vuelves consciente de un patrón. Cada vez que la persona se alejaba un poco, tú te acercabas mucho. No con acciones evidentes siempre, pero sí mentalmente. Pensabas más, te preocupabas más, dabas más. Intentabas compensar la distancia con esfuerzo interno. Y ahí aparece una claridad suave. El apego no es cuánto quieres a alguien. Es cuánto miedo sientes cuando no tienes acceso a su atención. Empiezas a notar que tu día mejora cuando no revisas, que tu respiración cambia cuando dejas el teléfono lejos, que hay pequeños momentos donde tu mente descansa si no alimentas el ciclo. Y surge algo nuevo. Espacio. No un gran vacío, un pequeño espacio entre un pensamiento y el siguiente. Antes, la mente saltaba inmediatamente a esa persona, ahora, por segundos, aparece silencio. Al principio incomoda. Porque estabas acostumbrado a ocupar cada momento pensando, la obsesión también es una forma de compañía. Pero en ese espacio notas algo importante. No estás sufriendo todo el tiempo. Estás sufriendo cada vez que vuelves mentalmente. No es la ausencia la que duele constantemente, es el retorno constante de tu atención. Entonces entiendes que hay dos realidades. La realidad externa, la persona escribe o no escribe, y la realidad interna, lo que tu mente hace con eso durante horas. Empiezas a observar tu impulso de revisar. No lo detienes aún, solo lo ves aparecer. Ese movimiento automático de tomar el teléfono, esa pequeña urgencia sin motivo real, ese por si acaso. Y te haces una pregunta muy tranquila. ¿Qué espero encontrar que cambie cómo me siento conmigo? No cómo te sientes con la persona, contigo. Porque en el fondo cada revisión busca lo mismo, regular tu estado interno. Quieres tranquilidad inmediata. Pero la tranquilidad que depende de un estímulo externo nunca dura, solo pospone la inquietud. Lo notas claramente. Cuando llega un mensaje cariñoso, todo se calma, pero horas después, vuelve la inquietud. Nada cambió realmente. Solo recibiste un descanso temporal del pensamiento. Entonces aparece la primera forma de autocontrol emocional. No es ignorar, no es bloquear, no es desaparecer. Es pausar. La próxima vez que surge el impulso de escribir, esperas un poco, no como estrategia, como observación. Sientes la incomodidad. Ese pequeño nerviosismo en el pecho, esa inquietud que te empuja a actuar. Y descubres algo importante. La ansiedad sube, pero también baja sola. Sin escribir, sin confirmar, sin buscar respuesta. Por primera vez experimentas que tu estado interno puede cambiar sin intervención externa. No es fácil. Tu mente insiste, te da razones, solo un mensaje normal. No pasa nada. Así sabrás dónde estás. Pero ya no suena igual. Porque ahora ves que no buscas comunicación, buscas alivio. Y cada vez que eliges no actuar inmediatamente, recuperas un poco de presencia. No pierdes interés. No dejas de querer. Pero dejas de reaccionar automáticamente. Y ahí nace algo muy sutil. La distancia interna. No te alejas de la persona, te acercas a ti. Empiezas a notar tu propio ritmo, tu respiración, tu atención en cosas pequeñas. Caminas y por momentos no piensas en el vínculo, comes y sientes el sabor. Escuchas música sin asociarla. No es olvido. Es regreso. Regreso a un lugar que siempre estuvo, pero estaba cubierto por la necesidad. Y aparece una comprensión tranquila. Quizá no necesitas resolver la relación primero.
Quizá necesitas dejar de reaccionar a cada estímulo. Porque el apego no se sostiene por la otra persona, se sostiene por la repetición. Revisar, pensar, interpretar y anticipar. Romper el ciclo no requiere grandes decisiones. Requiere pequeños momentos de conciencia repetidos. Y por primera vez, el silencio no es solo ausencia. Empieza a ser descanso. Ese descanso es extraño al principio. No es felicidad, no es entusiasmo, es una calma muy simple. Tan simple que tu mente desconfía. Porque durante mucho tiempo confundiste intensidad con conexión. Si no había emoción fuerte, pensabas que algo faltaba, si no había expectativa, parecía desinterés. Pero ahora notas algo diferente. Cuando no revisas durante un rato, tu cuerpo no se contrae, cuando pasan horas sin pensar en el tema, no ocurre nada malo, tu día continúa. Y ahí descubres algo importante. La ansiedad no era una señal del amor, era una señal del apego. El amor puede extrañar sin inquietarse, el apego necesita confirmar. Por eso antes no podías soltar el teléfono, no estabas esperando a la persona, estabas intentando calmarte. Y durante mucho tiempo creíste que la calma venía de recibir. Ahora empiezas a verla aparecer cuando no persigues. No haces un anuncio interno, no decides de golpe cambiar. Solo comienzas a dejar pasar algunos impulsos. El impulso de escribir solo para saber, el impulso de revisar si está en línea, el impulso de releer la conversación antes de dormir. Al principio cuesta. Tu mente insiste, si no escribes, pensará que no te importa. Si no reaccionas, se enfriará. Si te callas, perderás la oportunidad. Pero también aparece otra voz, más tranquila. No discute, no exige. Solo observa. Te muestra que cada vez que actúas por urgencia, después te sientes expuesto, no porque hiciste algo malo, porque actuaste sin paz. Y esa sensación la reconoces. Después de escribir impulsivamente, te quedas esperando, revisas más, tu mente se acelera. No era cercanía lo que buscabas, era alivio rápido. Entonces haces algo diferente una vez. No escribes. No como juego, no como estrategia. Simplemente dejas que el momento pase. Y ocurre algo muy revelador. Nada se rompe. El mundo sigue igual. La persona no desaparece, la conexión no se destruye por una hora de silencio. Pero dentro de ti sucede algo nuevo. Tu atención regresa. Empiezas a notar cuánta energía recuperas cuando no reaccionas inmediatamente. Tu mente tiene espacio para otras cosas. Tu día deja de girar alrededor de una notificación. No significa que ya no importe. Significa que dejó de gobernarte. Y ahí comprendes algo delicado. Perseguir no acerca. El interés no necesita vigilancia constante, la conexión no necesita demostraciones continuas para existir. Lo que sí necesita confirmación permanente es el miedo. Durante mucho tiempo pensaste que mostrarte siempre disponible era cuidado, pero en realidad era ansiedad intentando evitar una pérdida imaginada. Y cuando esa ansiedad baja un poco, ves la relación con más claridad. Nota su silencio sin interpretarlos de inmediato. Nota sus palabras sin analizarlas durante horas. Notas que algunas conductas no te hacían sentir tranquilo, pero las tolerabas por temor. No cambia la otra persona. Cambia tu percepción. Porque ahora tu estabilidad no depende de cada detalle. Empiezas a responder cuando realmente quieres, no cuando temes. Empiezas a hablar sin calcular cada reacción. Empiezas a guardar silencio sin sentir que estás perdiendo. Y aquí aparece algo que muchos malinterpretan. El silencio. No el silencio herido, no el silencio castigador. El silencio consciente. Antes el silencio era amenaza, ahora es espacio. No es ignorar. No es manipular. No es esperar que el otro reaccione. Es dejar de intervenir constantemente. Es permitir que la relación respire sin sostenerla mentalmente todo el día. Porque sostener mentalmente un vínculo no lo fortalece, lo tensa. Cuando dejas de llenar cada vacío con mensajes, interpretaciones y anticipaciones, algo se acomoda naturalmente. La comunicación que aparece es más real. No nace de la urgencia. Y si no aparece, también entiendes algo. No todo lo que te inquietaba era conexión. A veces era hábito. El hábito de pensar primero en alguien para no sentirte solo contigo.
Pero poco a poco, la soledad cambia de forma. Ya no es ausencia dolorosa, es presencia propia. Empiezas a disfrutar momentos sin necesidad de compartirlos inmediatamente. Empiezas a vivir experiencias sin traducirlas mentalmente hacia esa persona. Empiezas a tener pensamientos que no giran alrededor de la relación. Y ahí surge un tipo de seguridad muy diferente. No depende de que te elijan. Depende de que te mantienes contigo incluso cuando no hay respuesta. Antes necesitabas saber dónde estabas en su vida, ahora empiezas a saber dónde estás en la tuya. No te alejas con resentimiento, no cierras con dureza. Simplemente dejas de ocupar tu mente constantemente. Y algo muy interesante sucede. Cuando no persigues, tampoco te abandonas. Empiezas a notar que te gusta, que te incomoda, que te hace bien, sin filtrarlo por la reacción del otro. Tu atención vuelve a ser tuya. Y en ese punto comprendes. La calma no llega cuando la persona responde, llega cuando tu estabilidad deja de depender de la respuesta. Con esa calma aparece una percepción nueva. Empiezas a ver cosas que antes no podías. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque tu mente ya no está ocupada intentando sostener la ilusión. Antes cada gesto era interpretado desde el miedo. Si se acercaba, respirabas. Si se alejaba, te inquietabas. Ahora observas sin esa urgencia. Notas cuando la conversación fluye naturalmente y cuando la estás empujando. Notas cuando hay interés genuino y cuando eres tú manteniendo el movimiento. Y esto no te vuelve frío. Te vuelve honesto contigo. Porque por primera vez no necesitas convencerte de que todo está bien. Puedes sentir la realidad tal como es, sin maquillarla para sentirte seguro. Durante mucho tiempo no querías ver. No porque fueras ingenuo. Porque necesitabas que funcionara. Cuando la estabilidad emocional depende de un resultado, la mente selecciona solo lo que la tranquiliza, ignora señales pequeñas, justifica distancias, minimiza incoherencias. Pero ahora, al no perseguir, no tienes nada que proteger. Y eso te da claridad. Descubres que la mayor parte de tu sufrimiento no venía de la persona, venía de la expectativa constante. Esperabas que respondiera de cierta forma, esperabas que mostrara el mismo ritmo, esperabas que confirmara lo que sentías. No era una exigencia consciente, era una necesidad silenciosa. Pero cuando dejas de esperar constantemente, cambia la experiencia. La conversación deja de ser evaluación, deja de ser un examen donde cada palabra significa algo definitivo. Se vuelve solo conversación. Si es cálida, la disfrutas, si es breve, no te desordena. Porque ya no estás buscando identidad dentro del vínculo. Y aquí aparece una diferencia muy profunda. Antes querías saber si la relación funcionaba, ahora quieres saber cómo te sientes en ella. No cómo te sientes cuando todo va bien. Cómo te sientes en promedio. Si estás tranquilo o en alerta, si eres tú o una versión que intenta gustar. Empiezas a notar que muchas veces no sufrías por falta de amor, sufrías por falta de estabilidad interna. Tu mente necesitaba certeza continua, y cualquier relación humana tiene pausas, distracciones, silencios. No eran ataques hacia ti, eran ritmos naturales. Pero cuando dependías, cada pausa parecía una señal. Ahora las pausas son solo pausas. Y con esa comprensión llega algo inesperado. Dejas de analizar el futuro. Antes pensabas constantemente, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué significa lo que dijo? ¿Debo hacer algo para asegurar? Ahora no necesitas resolverlo inmediatamente. Porque descubres algo simple. Si algo necesita esfuerzo constante para sostenerse mentalmente, no es estabilidad. La conexión real no exige vigilancia continua. Existe, incluso cuando no la estás pensando. Por eso empiezas a vivir los momentos tal como llegan. Si hablan, estás presente, si no hablan, también. Tu estado interno ya no oscila tan fuerte. Y la ansiedad, que antes parecía inevitable, se vuelve ocasional. Aparece a veces, pero no dirige tus acciones. La observas, respiras y pasa. Antes actuabas para que desapareciera, ahora la dejas pasar sin obedecerla. Ese es el inicio del autocontrol emocional verdadero. No es reprimir lo que sientes. Es no convertir cada emoción en comportamiento inmediato. Puedes extrañar, sin escribir puedes pensar,
Sin revisar puede sentir, sin reaccionar. Y ahí nace el respeto propio. No el orgullo, no la indiferencia. El respeto silencioso. Ese que te permite decir internamente, quiero a esta persona, pero no me abandonaré para sostenerlo. Porque comprendes algo muy claro. El apego te hacía disponible siempre, pero ausente de ti. Ahora quizá no estás siempre disponible, pero estás presente contigo. Y curiosamente, eso cambia la energía del vínculo. No intentas impresionar, no intentas convencer, no intentas retener. Solo participas cuando es natural. Si hay reciprocidad, fluye, si no la hay, no te destruye. No porque no importe. Porque tu estabilidad ya no está depositada ahí. Empiezas a disfrutar tu propio ritmo otra vez. Tus tiempos de descanso, tus intereses, tus conversaciones con otras personas sin compararlas. Tu vida deja de ser una antesala de un mensaje. Y un día notas algo muy simple. Pasaron horas y no pensaste en escribir. No lo hiciste por fuerza, simplemente no lo necesitaste. Ahí entiendes lo que antes parecía imposible. No necesitabas dejar de querer, necesitabas dejar de depender. Cuando dejas de depender, el silencio cambia completamente de significado. Antes el silencio era una pregunta constante, ahora es información. No necesitas adivinar tanto. Porque cuando ya no llenas cada espacio con mensajes, interpretaciones o intentos de sostener, empiezas a ver qué hace la otra persona por sí misma. No lo provocas, no lo fuerzas. Solo dejas de intervenir. Y entonces ocurre algo muy revelador. La relación empieza a mostrar su forma real. Si hay interés, aparece sin que lo empujes, si no lo hay, también aparece, sin que tengas que perseguir para confirmarlo. Durante mucho tiempo tenías miedo de dejar de escribir primero, miedo de dejar de iniciar, miedo de dejar de buscar. No porque quisieras controlar, porque temías descubrir que, si no eras tú, tal vez no ocurriría. Y ese pensamiento dolía más que el cansancio de sostener. Por eso continuabas. No estabas persiguiendo a la persona, estabas evitando enfrentarte a la posibilidad de que el vínculo dependiera principalmente de tu esfuerzo. Pero el silencio consciente trae claridad. No es desaparecer, no es castigar, no es una técnica. Es dejar de llenar constantemente el espacio para poder ver que existe en él. Al principio cuesta. Tu mente quiere actuar. Quiere enviar algo casual. Quiere mantener el hilo activo. Aparece la inquietud, ¿y si piensa que ya no me importa? ¿Y si interpreta mi silencio como distancia? ¿Y si lo pierdo por no hacer nada? Pero una comprensión suave empieza a sentarse. El interés real no necesita recordatorios constantes. La conexión auténtica no depende de que la mantengas viva con esfuerzo diario. Si solo existe cuando tú la sostienes, no es encuentro, es mantenimiento emocional unilateral. Y esa verdad no llega como golpe, llega como alivio. Porque por primera vez no tienes que hacer tanto. No necesitas pensar cada día qué decir. No necesitas revisar cada hora. No necesitas interpretar cada detalle. Tu mente descansa. Y en ese descanso surge una emoción distinta al dolor. La dignidad tranquila. No la que se demuestra, la que se siente internamente. Esa sensación de no tener que convencer a nadie para permanecer. Empiezas a entender el verdadero sentido del no contacto emocional. No es cortar por orgullo, no es ignorar para provocar reacción. Es dejar de buscar regulación emocional en alguien externo. Es retirar suavemente la inversión mental constante. No bloqueas tus sentimientos, solo dejas de actuar desde la ansiedad. Si la persona escribe, respondes con naturalidad. Si no escribe, tu día no se paraliza. No hay juego, no hay estrategia. Solo presencia. Y al mantener ese espacio, descubres algo profundo. Gran parte de tu agotamiento no venía de la relación, venía de la anticipación continua. Estabas viviendo siempre en el próximo mensaje. Ahora vives en el momento actual. Tu energía vuelve a tus propios pensamientos, a tus propios proyectos, a tu propio cuerpo. Empiezas a dormir mejor. Te concentras más. Te sorprendes disfrutando cosas pequeñas sin necesidad de compartirlas inmediatamente. No porque hayas dejado de querer compartir, porque ya no necesitas hacerlo para sentirte completo.
y aparece una nueva seguridad. No la seguridad de que la relación funcionará, la seguridad de que tú estarás bien incluso si no funciona. Esa es la diferencia esencial. Antes tu estabilidad dependía del resultado, ahora depende de tu presencia. El miedo a perder disminuye. No porque estés seguro de quedarte, porque sabes que no te perderás a ti. Entonces el silencio deja de ser prueba de abandono. Se vuelve filtro. Filtra la ansiedad, filtra la fantasía, filtra la proyección. Y lo que queda es lo real. Si la persona busca, lo nota sin sobreinterpretar. Si no lo hace, también lo ves sin negarlo. Ya no necesitas imaginar tanto. La realidad es suficiente. Y algo muy importante ocurre dentro de ti. Dejas de negociar tu tranquilidad por atención intermitente. Antes aceptabas pequeñas incomodidades a cambio de cercanía momentánea. Ahora prefieres la calma estable a la emoción incierta. No es frialdad. Es madurez emocional. Comprendes que querer a alguien no implica vivir en inquietud permanente. Que la intensidad no es profundidad. Que la paz no es aburrimiento. Y por primera vez, estar sin escribir un día completo no significa distancia, significa libertad interna. Con esa libertad aparece algo que no esperabas. Espacio mental. No el espacio vacío que temías al principio, sino un espacio vivo. Tus pensamientos ya no giran en círculo, no repiten la misma escena, no buscan constantemente señales ocultas. Tu mente empieza a dirigirse hacia otros lugares sin esfuerzo. Recuerdas cosas que habías dejado, ideas que querías intentar, conversaciones que no estaban cargadas de expectativa. Y notas algo sencillo. Tu energía vuelve. No la energía intensa de la ilusión, la energía estable de la presencia. Antes despertabas y lo primero que sentías era una pregunta: ¿habrá escrito? Ahora despiertas y solo despiertas. No significa que no recuerdes a la persona. Significa que dejó de ser el eje de tu estado emocional. La diferencia es profunda. Pensar en alguien desde la dependencia aprieta, pensar desde la calma no exige nada. Puedes recordar un momento y sonreír sin necesidad de escribir. Puedes sentir cariño sin urgencia. Y ahí comprendes algo muy importante. El problema nunca fue sentir mucho. Fue necesitar que ese sentimiento fuera correspondido continuamente para estar bien. Cuando la tranquilidad depende de reciprocidad inmediata, cualquier pausa duele. Pero cuando la tranquilidad nace dentro, la reciprocidad se disfruta, no se exige. Empiezas a ver el vínculo con perspectiva. Notas que durante mucho tiempo intentaste interpretar cada acción como un mensaje sobre tu valor. Si tardaba, significaba algo sobre ti. Si respondía breve, significaba algo sobre ti. Pero la mayoría de las conductas humanas no hablan de tu valor. Hablan de los tiempos, prioridades y estados internos del otro. No todo es señal. No todo es rechazo. No todo es confirmación. Antes necesitabas significado constante, ahora aceptas la simpleza de la realidad. Y esa aceptación te relaja. Ya no revisas la última conexión, ya no relees conversaciones buscando pistas. No porque te obligues, porque dejó de tener sentido. No buscas pruebas de interés. Si hay interés, se nota sin análisis. Si no lo hay, también. Tu mente deja de trabajar horas extra. Y con ese descanso aparece una emoción tranquila. Neutralidad. No indiferencia, no frialdad. Neutralidad emocional. Puedes hablar sin sobreilusionarte, puedes guardar silencio sin angustia, puedes escuchar sin proyectar. Por primera vez el vínculo no controla tu día. Y ocurre algo muy revelador. Empiezas a notar si te sientes bien en la relación, no solo cuando hay cercanía, sino en general. Antes evaluabas momentos, ahora evalúas cómo te afecta en conjunto. Si te deja tranquilo o inquieto, si puedes ser tú, o debes cuidarte demasiado. Y ahí nace una decisión interna silenciosa. No una decisión de dejar a alguien, una decisión de no dejarte a ti. Comprendes que querer a alguien no exige vivir en tensión. Que el afecto sano no te hace dudar constantemente de tu lugar. Que la atención no debería sentirse como recompensa. Empiezas a priorizar tu estabilidad. No alejándote con dureza, sino manteniendo tu centro aunque el otro se acerque o se distancie. Si hay conversación, la disfrutas, si no la hay,
Tu vida sigue completa. Tu estado emocional ya no se reinicia cada día. Antes cada mañana dependía de una notificación, ahora depende de tu propio ritmo. Y entonces notas algo muy claro. Ya no tienes miedo al silencio. Porque el silencio ya no significa que pierdes algo. Significa que te tienes. Tenerte cambia la forma en que miras todo. No haces grandes declaraciones internas, no decides de repente ya no me importa. Simplemente notas que ya no necesitas confirmar cada detalle para sentirte en calma. La persona puede aparecer y tu respiración no cambia. Puede tardar y tu día no se detiene. Porque ahora tu estabilidad no está apoyada en un comportamiento ajeno. Antes cualquier señal alteraba tu mundo interno, ahora solo es una parte de tu experiencia, no el centro. Y eso trae una comprensión silenciosa. El apego te hacía vivir en función de posibilidades. La presencia te permite vivir en función de realidades. Ya no completas mentalmente lo que falta, no inventas explicaciones para sostener esperanza, no anticipas pérdidas para protegerte. Simplemente observas lo que hay. Si hay cercanía, la recibes, si hay distancia, la ves. Sin dramatizarla, sin maquillarla. Y esto no te vuelve frío, te vuelve estable. Empiezas a notar que el deseo de escribir aparece menos. No porque te reprimas, porque no lo necesitas para regularte. Antes escribir era una forma de calmar el pensamiento, ahora el pensamiento se calma solo. Te das cuenta de que muchas veces no querías comunicar algo importante, querías sentir conexión inmediata. Y ahora descubres que la conexión real no depende de frecuencia constante, depende de calidad. Una conversación tranquila vale más que 20 impulsivas. Un momento sincero vale más que horas de ansiedad compartida. Ya no mides el vínculo por cantidad de mensajes. Lo percibes por cómo te deja después. Si te deja en paz, es real. Si te deja inquieto, algo dentro necesita atención. Y empiezas a atenderlo. No intentas cambiar a la persona, te preguntas por qué algo te altera. No reaccionas automáticamente, respiras primero. Y esa pausa, que antes parecía imposible, ahora es natural. Porque comprendiste algo profundo. El control emocional no es controlar lo que sientes. Es elegir qué haces con lo que sientes. Puedes extrañar sin perseguir, puedes querer sin depender, puedes sentir sin perderte. El miedo a perder, que antes te empujaba, se vuelve pequeño. No porque la relación esté asegurada, porque tu identidad ya no está en juego. Antes perder significaba quedarte sin estabilidad. Ahora significaría solo un cambio de experiencia. Doloroso quizá, pero no devastador. Y esa certeza te da libertad. Libertad para hablar con naturalidad, libertad para callar sin ansiedad, libertad para aceptar lo que la otra persona puede dar, sin exigirle lo que no puede. Dejas de imaginar potenciales versiones de la relación. Vives la real. Si es suficiente, lo sientes, si no lo es, también. Sin autoengaño. Y un día aparece una sensación que antes parecía imposible. Puedes pensar en la persona, sin necesidad. Hay cariño, pero no urgencia, hay memoria, pero no inquietud. No necesitas saber qué está haciendo para estar tranquilo, no necesitas una respuesta para dormir. El vínculo dejó de ser una fuente de tensión. Se volvió una parte de tu vida, no la estructura que la sostiene. Ahí entiendes algo esencial. No dejaste de querer a alguien, dejaste de usar a alguien para sentirte completo. Cuando dejas de usar a alguien para sentirte completo, cambia incluso la forma en que recuerdas. Antes los recuerdos te empujaban hacia adelante, te llevaban a escribir, a revisar, a buscar una señal. Ahora los recuerdos solo pasan. Aparecen, se sienten y se van. No necesitas hacer nada con ellos. No intentas repetirlos, no intentas revivirlos, no intentas sostenerlos. Porque entiendes que un momento vivido no necesita ser perpetuado para tener valor. Durante mucho tiempo confundiste continuidad con significado. Pensabas que, si algo era importante, debía mantenerse activo constantemente, pero ahora ves algo distinto. Algunas conexiones son reales incluso si no están presentes todo el tiempo. Y algunas, aunque frecuentes, no traen paz. Por primera vez te preguntas algo diferente. No cómo hago para que funcione, sino cómo me siento siendo parte de esto.
La respuesta ya no está condicionada por el miedo. Puedes admitir internamente si algo te inquieta, puedes reconocer si algo no te hace bien sin justificarlo inmediatamente. Antes temías ver porque creías que ver implicaba perder. Ahora ver te da tranquilidad. Porque ya no estás intentando sostener una idea, estás habitando una experiencia. Empiezas a notar que muchas de tus antiguas reacciones no eran decisiones, eran reflejos. El impulso de escribir no era elección, era ansiedad buscando alivio. El impulso de revisar no era curiosidad, era necesidad de certeza. El impulso de interpretar no era intuición, era miedo tratando de anticipar dolor. Y al reconocerlo, algo dentro de ti se suaviza. No te juzgas por haber sentido tanto, no te reprochas por haberte implicado. Solo comprendes. Comprendes que el apego no aparece porque seas débil. Aparece porque en algún momento colocaste tu seguridad en un lugar externo. Y ahora la estás recuperando. No mediante rechazo, no mediante frialdad. Mediante presencia. Estás más atento a cómo respiras cuando te inquietas, a cómo tu cuerpo se tensa cuando esperas, a cómo tu mente intenta construir historias cuando no hay información. Y en lugar de obedecer inmediatamente, te quedas. Te quedas contigo. Dejas pasar el impulso. Y cada vez que pasa sin que actúes, ocurre algo muy importante. Tu confianza interna crece. No la confianza en que el otro estará, la confianza en que tú puedes sostenerte. Descubres que puedes sentir tristeza sin desmoronarte, puedes sentir incertidumbre sin perder claridad, puedes querer sin perder equilibrio. Y entonces el miedo cambia de tamaño. Antes ocupaba todo el espacio, ahora es solo una emoción más. Puede aparecer, pero no dirige tu comportamiento. El silencio de la otra persona ya no te obliga a llenar el vacío, lo observas. Y al observarlo, entiendes algo con mucha serenidad. El valor de una conexión no está en cuanto la persigues, sino en cuanto permanece sin persecución. Cuando comprendes eso, desaparece una presión muy antigua. La presión de sostener. Durante mucho tiempo sentiste que si tú no hacías algo, el vínculo se apagaría, que si no iniciabas, si no proponías, si no empujabas un poco, todo terminaría. No era una idea clara, era una sensación constante. Por eso tu mente nunca descansaba del todo. Siempre había algo que pensar, algo que analizar, algo que mantener. Pero ahora ves con calma. Lo que necesita esfuerzo permanente para no desaparecer, no estaba descansando contigo, estaba apoyado en tu ansiedad. Y esa comprensión no duele como antes. Al contrario, te quita peso. Porque por primera vez no eres responsable de mantener vivo algo que también debería sostenerse por sí mismo. El afecto auténtico no depende de recordatorios constantes. No necesita ser despertado cada día. Existe, incluso cuando no lo estás alimentando mentalmente. Entonces haces algo muy simple. Dejas de anticiparte. Si tienes ganas de hablar, hablas con naturalidad, si no, no fabricas motivos. Ya no escribes para asegurar presencia. Escribes cuando realmente quieres compartir. Y descubres algo curioso. Cuando tus palabras no nacen del miedo, son más claras. No buscas impresionar, no buscas agradar constantemente, no buscas medir cada frase. Tu comunicación se vuelve ligera. Y también aceptas algo nuevo. La otra persona puede acercarse, o no. Antes esa posibilidad te inquietaba, ahora solo es una realidad posible. Porque comprendiste que la relación no define tu estabilidad. Tu estabilidad define cómo vives la relación. Si hay interés, lo recibirás sin ansiedad. Si no lo hay, no tendrás que forzarlo ni interpretarlo durante semanas. Y ahí aparece la verdadera serenidad. No es estar seguro de que alguien se quedará. Es estar seguro de que no te perderás a ti esperando. Empiezas a notar cuánto tiempo mental recuperaste. Horas que antes pasabas analizando ahora están disponibles. Pensamientos que antes giraban en círculo ahora tienen dirección. Tu vida deja de ser un espacio entre mensajes. Vuelves a tener momentos propios. Momentos donde no hay expectativa, donde no estás atento a una pantalla, donde no hay algo pendiente emocionalmente. Y en esos momentos surge una sensación profunda. Sufrías más por la anticipación que por la realidad. Gran parte del dolor no era lo que ocurría, era lo que temías que ocurriera.
Tu mente intentaba protegerte imaginando escenarios, pero al hacerlo, vivías el dolor antes de que existiera. Ahora ya no necesitas adelantarte. Puedes vivir lo que hay hoy sin resolver todo el mañana. Y eso te da descanso. El descanso de no tener que interpretar cada gesto, el descanso de no tener que confirmar cada emoción, el descanso de no tener que sostener cada silencio. Tu relación con el tiempo cambia. Antes el futuro era una preocupación constante, ahora el presente es suficiente. Si mañana algo cambia, lo afrontarás cuando llegue. No necesitas prepararte emocionalmente para cada posibilidad. Porque ahora sabes algo que antes parecía imposible. Tu paz no depende de un resultado sentimental. Depende de tu capacidad de permanecer contigo, incluso cuando alguien no está. Y desde ese lugar, querer a alguien deja de ser necesidad. Se vuelve elección. Cuando se vuelve elección, también cambia tu manera de acercarte. Ya no te acercas para llenar un vacío, te acercas porque quieres compartir. Y esa diferencia es sutil, pero transforma todo. Antes cualquier señal positiva te llevaba a ilusionarte rápidamente, no porque imaginaras demasiado, porque necesitabas que aquello funcionara. Ahora puedes disfrutar sin adelantarte. Una conversación agradable no se convierte en promesa, un gesto cariñoso no se convierte en garantía. Lo recibes tal como es, un momento. No te apresuras a darle significado permanente. Y eso te permite estar realmente presente. Escucha sin analizar el tono escondido, habla sin pensar cómo impactará en el futuro, ríe sin preguntarte qué vendrá después. Tu mente deja de proyectar constantemente. Porque ya no estás intentando asegurar continuidad, estás viviendo experiencia. Si el vínculo crece, lo notarás, si se queda igual, lo aceptarás, si se apaga, no te destruirá. No por indiferencia. Porque ahora comprendes que la conexión necesita dos presencias, no un esfuerzo unilateral. Y también descubres algo que antes parecía contradictorio. La cercanía real solo aparece cuando dejas de perseguirla. Cuando no intentas controlar el ritmo se muestra. Cuando no intentas sostener cada espacio, la relación respira. Al dejar de anticiparte, permites que el otro también se mueva naturalmente. Si quiere hablar, hablará, si quiere acercarse, lo hará. Y si no lo hace, no tendrás que preguntártelo durante semanas. La realidad será clara. Antes temías esa claridad, ahora te tranquiliza. Porque la incertidumbre prolongada era lo que te mantenía atado, no la persona. Necesitabas saber. No para decidir qué hacer, para dejar de imaginar. Y al no perseguir, obtienes exactamente eso, realidad. A veces agradable, a veces neutra, a veces distinta a lo que esperabas. Pero siempre más ligera que la duda constante. Ya no dependes de pequeñas señales para sostener esperanza, tu bienestar no necesita interpretaciones. Si algo es para ti, no tendrás que convencerlo cada día, si no lo es, tampoco podrás sostenerlo solo. Y esta comprensión no te vuelve pesimista. Te vuelve libre. Libre de revisar compulsivamente, libre de esperar para sentirte bien, libre de negociar tu tranquilidad por atención intermitente. Empiezas a disfrutar tu propia compañía. No porque te resignes a estar solo, porque descubres que no estabas realmente contigo desde hace tiempo. Tu mente siempre estaba afuera. Ahora vuelve. Y cuando estás contigo, la relación deja de ser una necesidad diaria. Se convierte en algo que suma, no en algo que sostiene. Puedes querer a alguien profundamente sin girar alrededor de esa persona. Puedes compartir sin depender, puedes cuidar sin perseguir, puedes abrirte sin perderte. Ahí entiendes algo esencial. El apego decía te necesito para estar bien, la calma dice puedo estar bien y aún así elegirte. Cuando puedes estar bien y aún así elegir, aparece la forma más serena del afecto. No nace del miedo, no nace de la urgencia, nace de la tranquilidad. Ya no te acercas para confirmar que no te perderán, te acercas porque disfrutas la presencia. Y eso cambia incluso tu manera de escuchar. Antes escuchabas buscando señales, ahora escuchas para comprender. No analizas cada pausa, no interpretas cada palabra como un mensaje oculto. Dejas de leer entre líneas constantemente. Porque cuando tu paz no depende de la respuesta, no necesitas descifrarla. La comunicación se vuelve simple otra vez. Si algo es claro,
Lo tomas, si no lo es, no lo fuerzas. Y algo dentro de ti descansa profundamente. Descansa de anticipar, descansa de sostener, descansa de esperar. Por primera vez no necesitas saber qué pasará para sentir estabilidad hoy. Tu día ya no comienza con expectativa ni termina con revisión. Empieza contigo. Con tu respiración tranquila al despertar, con la sensación de que no hay nada pendiente emocionalmente. No porque todo esté resuelto afuera, porque está ordenado adentro. Y desde ahí puedes ver la relación con honestidad. No desde la ilusión de lo que podría ser, desde la experiencia de lo que es. Si te hace sentir en paz la mayor parte del tiempo, lo valoras. Si te inquieta constantemente, lo reconoces. Sin excusas internas, sin culparte, sin culpar. Solo observas cómo te afecta. Antes soportabas mucho para no perder. Ahora sabes que perder tu tranquilidad cuesta más que perder una posibilidad. Y esta certeza no te vuelve distante. Te vuelve claro. Si algo no es recíproco, lo sientes sin dramatizarlo. Si algo es genuino, lo disfrutas sin aferrarte. Porque ya no necesitas asegurar permanencia. Entendiste algo profundamente humano. Las personas pueden quedarse o no, pero tu estabilidad no puede depender de esa decisión. La calma que sientes ahora no viene de que alguien te eligió, viene de que tú dejaste de abandonarte esperando. Y esa calma es distinta a cualquier emoción intensa. No es euforia, no es entusiasmo constante. Es una sensación silenciosa de equilibrio. Puedes pasar horas sin pensar en la relación, y no significa olvido, significa que tu mente volvió a su lugar natural. Puedes recibir un mensaje y sonreír, sin que tu mundo gire alrededor de él. Puedes no recibirlo y dormir tranquilo. Eso, que antes parecía imposible, ahora es cotidiano. No hiciste algo extraordinario. Solo dejaste de reaccionar a cada impulso. Dejaste de buscar fuera la regulación que podías cultivar dentro. Y en ese proceso descubriste algo esencial. No necesitabas menos corazón, necesitabas más presencia. No necesitabas sentir menos, necesitabas sostenerte mientras sentías. No necesitabas que la persona cambiara, necesitabas recuperar tu centro. Y cuando tu centro vuelve, el amor deja de ser un lugar donde te pierdes. Se vuelve un lugar donde puedes entrar, sin dejar de estar contigo.